Buen día, mi nombre es Bernardo del Ángel. En esta ocasión, junto con mis compañeros, explicaremos los conceptos y propiedades de los termoplásticos, termofijos y elastómeros. No todos los plásticos son iguales, ni tienen las mismas propiedades. Todo depende de la disposición de las moléculas que los forman. Los plásticos pueden ser de tres tipos. Estos son termoplásticos. Son los plásticos más utilizados, ya que tienen la propiedad de ablandarse con la aplicación de calor y por lo tanto pueden moldearse en la forma deseada. Gracias a esta propiedad es posible reciclarlos. Termofijos. Su principal característica es que una vez establecida su forma ya no puede ser cambiada, lo que hace que sea imposible reciclarla. Elastómeros. Estos tienen la propiedad de ser elásticos y se pueden estirar. Todo esto se verá con más detalle enseguida, así como algunas de sus aplicaciones y usos. Termoplásticos son conjunto de materiales formados por polímeros unidos mediante fuerzas intermoleculares que forman estructuras lineales o ramificadas. Estos materiales se vuelven flexibles o deformables a altas temperaturas. Se pueden fundir y reformar varias veces. Enseguida muestro la estructura de los termoplásticos. Estructura amorfa. Las cadenas poliméricas adquieren una estructura liada, semejante a la de un ovillo de hilos desordenados. Dicha estructura amorfa es la responsable directa de las propiedades elásticas de los materiales termoplásticos. Estructura cristalina. Las cadenas poliméricas adquieren una estructura ordenada y compacta. Se pueden distinguir principalmente estructuras con forma lamelar y con forma micelar. Dicha estructura cristalina es la responsable directa de las propiedades mecánicas de la resistencia frente a esfuerzos o cargas, así como la resistencia a las temperaturas de los materiales termoplásticos. Hablemos de la popularidad de los termoplásticos. Hoy en día, los materiales termoplásticos gozan de una creciente popularidad en la fabricación de automóviles y los temas actuales que incitan a concientar las diversas ventajas de materiales son las preocupaciones ambientales y económicas. Para atacar estos puntos es necesario usar materiales cada vez más livianos. Por ejemplo, el polipropileno, poliuretano, polietileno, poliamida, copolímeros de acrilonitrio, butadieno, estireno, cloruro de polivinilo, policarbonato, entre otros. ¿De qué están compuestos los termoplásticos? Son una clase de materiales cuya resina de base es de naturaleza termoplástica, es decir, compuesta por cadenas poliméricas que interactúan entre ellas a través de interacciones intermoleculares, generando una estructura tridimensional, más o menos enmarañada. ¿Cuáles son sus características versátiles? Pues son materiales sólidos que poseen gran estabilidad a temperatura ambiente, pero que al transformarse y verse sometidos a temperatura se convierten en un material viscoelástico, fácil de moldear. A continuación se presentan las aplicaciones de materiales termoplásticos. Algunas de ellas son polietileno de alta presión, como material rígido, aplicado para cubiertas de máquinas eléctricas, tubos, etc. Polietileno de baja presión, como material elástico usado para aislamiento de cables eléctricos. Poliestireno, aplicado para aislamiento eléctrico, empuñadura de herramientas. Poliamida, usada para la fabricación de cuerdas, correas de transmisión, etc. Y por último, PVC o cloruro de polivinilo, para la fabricación de materiales aislantes, tubos y envases. Mi nombre es Gamaliel Santiago Pérez. A mí me tocó el tema de termofijos. La definición de termofijos es un polímero termofijo, es un prepolímero en estadio viscoso o semisólido
que cambia irreversiblemente a un polímero infundible e insoluble. Por medio del curado, el curado es inducido por la acción del calor y agente reactivo o catalizador dentro del equipo de procesamiento, ya sea por inyección o extrusión o solo dentro de un molde. Esa es la definición de termofijos. Y a continuación la estructura. En la estructura, una cadena lineal es la estructura base de todos los polímeros. Un plástico termofijo está hecho a base de cadenas moleculares conectadas entre sí por diferentes uniones, a las que se le conoce como reticulación. Las uniones por reticulación fijan la estructura del polímero, haciendo un objeto sólido o deformable. Un plástico termofijo es que son materiales rígidos que no tienen una estructura molecular compleja del tipo red, la cual tiene un lugar en el proceso de moldeo. Los plásticos llamados termofijos o termoestables son plásticos que una vez moldeados no pueden modificar su forma y por lo tanto no pueden ser reciclados. Debido a las diferencias en la composición química y estructura molecular, las propiedades de los plásticos termofijos son diferentes a los termoplásticos. En general, los termofijos son, la primera, más rígidos, con módulos de elasticidad 2 o más veces grandes. Y la segunda, son más frágiles, prácticamente no poseen ductilidad. Y la tercera, menos solubles en los solventes comunes. Y la cuarta, capaces de funcionar a temperaturas más altas. La quinta, no pueden ser refundidos en un lugar de estos, se degradan o se queman. Esa es la estructura de los termofijos. A continuación voy con las propiedades. Un material termofijo no puede ser trabajado una vez procesado. Es por esto que es muy importante formar el prepolímero antes de empezar el curado. Una vez que se le ha dado forma al prepolímero, este debe pasar por una transformación química llamada endurecimiento o curado, la cual forma las uniones de reticulación. Las diferencias en las propiedades de los plásticos termofijos se atribuyen a las cadenas transversales, que forman enlaces covalentes tridimensionales térmicamente estables. El encadenamiento transversal se logra en tres formas. La primera forma se logra en sistemas activos por temperatura. En los sistemas más comunes, los cambios son causados por fuentes de calor durante las operaciones de conformado de la pieza. Por ejemplo, el moldeado. La materia prima es un polímero lineal en forma granular suministrado por la planta química. El material se somete al calentamiento para ablandarlo y moldearlo. Una mayor exposición al calor causa el encadenamiento transversal del polímero. El término termofragado se aplica apropiadamente a estos polímeros. Esa es la primera forma transversal, y la segunda sería en sistemas activos catálicamente. El encadenamiento transversal en estos sistemas ocurre cuando se añaden en forma líquida pequeñas cantidades de un catalizador al polímero. Sin el catalizador, el polímero
permanece estable, pero una vez cambiado con el catalizador cambia a la forma sólida. Es la segunda forma transversal, y la tercera sería en sistemas activados por mezcla. La mayoría de estas resinas epóxicas son ejemplos de estos sistemas. El mezclado de dos sustancias químicas genera una reacción que forma polímeros sólidos con cadenas transversales. Las temperaturas elevadas se usan algunas veces para acelerar las reacciones. Las reacciones químicas asociadas con el encadenamiento transversal se llaman curado o fragado. El curado se ejecuta en la planta de fabricación donde se hacen las partes, y no en la planta química que surge la materia prima al fabricante. Esos son los tres temas en el encadenamiento transversal. Ejemplos de polímeros termofijos son la melamina, las resinas epóxicas, algunas resinas acrílicas, poliésteres y poliuretanos. Esos son los ejemplos de los polímeros termofijos. Y a continuación voy a explicar la reciclabilidad. Los termofijos, estos no se pueden ser reciclables, pero en la actualidad ha habido muchos esfuerzos por utilizar el remolido de resinas termofijas como carga de resinas termoplásticas para aprovechar su rigidez y su resistencia térmica. Es la que ha habido muchos esfuerzos para, para aprovechar su rigidez y su resistencia térmica. Esa es la reciclabilidad de termofijos. Y en sus aplicaciones en la ingeniería, la primera aplicación sería alta estabilidad térmica, y la segunda alta rigidez, la tercera alta estabilidad dimensional, y la cuarta resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga es la cuarta, y la quinta sería peso ligero, y la última altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico. Esas son las aplicaciones en la ingeniería. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Elastómeros. Los elastómeros son materiales poliméricos. Sus dimensiones pueden cambiar en gran medida cuando se someten a esfuerzos relativamente bajos. Se dice que se pueden volver a sus dimensiones originales o casi al cesar la fuerza deformante. Los elastómeros se dice que están formados por moléculas de cadena larga encadenadas transversalmente. Al estirar el material, estas moléculas deben desenredarse y estirarse. El módulo de elasticidad del material viene dado entonces por esta resistencia natural de las moléculas a estirarse. A medida que se aplica mayor esfuerzo al material, comienzan a participar los fuertes enlaces covalentes y una rigidez del material, y la rigidez del material aumenta. Algunas de las propiedades de los elastómeros es la dureza. La dureza es la resistencia que tienen los materiales a sufrir una alteración, por ejemplo, una penetración. La dureza de los cauchos blandos se mide sobre una escala arbitraria por medio de un penetrador de carga de resorte que emplea un durómetro. Las lecturas de 30-50 son típicas del caucho blando, de 60-80 del caucho rígido, de 85-95 del caucho duro y más de 98 para el caucho duro flexible. Otra propiedad de los elastómeros es la compresión. La propiedad más importante del caucho sujeta a cargas de compresión es el módulo de elasticidad.
El módulo de elasticidad depende de la temperatura del caucho, del tiempo del caucho, que el tiempo del caucho haya estado a la temperatura de prueba, el grado de deformación y la composición de curado del caucho. Otra propiedad es la fluencia. La fluencia es la deformación irrecuperable del material, a partir de la cual solo se recuperará la parte de su deformación correspondiente o de la deformación elástica, quedando una deformación irreversible. Esto quiere decir que la fluencia solamente permitirá regresar al material una pequeña parte, o sea, sí va a regresar, pero no completamente. La otra propiedad es la histéresis. Se denomina también fricción interna del elastómero. Significa la conversión de energía mecánica en térmica cuando se carga y se descarga el mismo. Cuanto más blando sea el elastómero, menor será su eficiencia para absorber energía mecánica mediante su conversión en energía térmica. También tenemos la resiliencia elástica. Esta nos dice que es la capacidad del elastómero para absorber la energía elásticamente. La buena resiliencia de los elastómeros justifica su uso como medio para absorber las cargas de choque. Los elastómeros tienen alrededor de 3 veces la resiliencia de un acero de alta resistencia. Otro sería la fatiga. Se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que son cargas estáticas. La vida dinámica de fatiga se acorta apreciablemente por las temperaturas muy por encima de los 40 grados centígrados o por muy debajo de los menos 7 grados centígrados. Algunos de las otras propiedades se dice que son de bajo costo, amplía la versatilidad física, cuentan con gran adherencia, tienden a ser muy resistentes al calor. Esto sí es muy verdad, es mucha verdad. Dice que son compatibles con gran variedad de fluidos, altamente resistentes a la abrasión y al desgarro. Cuentan con una gran adherencia, poseen un alto poder de aislante, fácil de mezclar, moldear y curar. Algunos de los usos y aplicaciones sería alguna de la aplicación donde se ocupa el elastómero es en la industria minera, en la fabricación de llantas para patines y patinetas, en la fabricación de moldes, empaques, sellos, aplicaciones para la industria minera, como ya lo había comentado, fabricación de piezas con alta dureza y buenas propiedades mecánicas, en la fabricación de moldes flexibles, para el moldeo de piezas de poliéster, yeso, etc., para la aplicación en la industria minera, bueno, eso ya lo había dicho, en la fabricación de piezas con alta dureza, pero con cierta flexibilidad, en piezas donde se requiera buena resistencia a la tensión y desgarre, en la fabricación de piezas para moldeo de poliuretano, en la fabricación de ruedas de patines, de rodillos, etcétera. En la fabricación de neumáticos, prótesis médicas, en trajes acuáticos, aislantes para el cableado eléctrico, correas industriales. En la industria textil también es muy ocupada el elastómero, en la fabricación de suelas y tacones para zapatos. Es todo. Como pudimos notar, estos plásticos están clasificados por el comportamiento de sus fuerzas moleculares, ya sean termoplásticos, termofijos o elastómeros. Cada uno de ellos tiene propiedades que los diferencia de los otros.
Por lo tanto, se le da un diferente uso considerando sus propiedades. Es muy importante conocer esto, ya que en el momento de elegir algún material para algún proyecto debemos considerar cada una de las propiedades y elegir el que más nos convenga. Bueno, de esta forma termina nuestra exposición. Agradezco su atención y que tengan un excelente día.